En prácticamente todos los vídeos veo siempre los mismos comentarios. Que si me lo estoy inventando, que es imposible llegar a este patrimonio con mi edad, que si con estos ingresos es normal que ahorre tanto. Y en prácticamente todos los vídeos me preguntáis lo mismo. ¿Cómo he levantado estas diferentes fuentes de ingreso con 24 años? Pues en el vídeo de hoy os lo voy a contar con todo detalle. Desde cómo he empezado, qué estudié para encontrar un trabajo que me permite pues ahorrar buena parte de mi sueldo. Os contaré una serie de fracasos que tuve por el camino de intentos de emprendimiento que fueron, ya os adelanto, fatal. Y en resumen, todas las fuentes de ingreso que poco a poco he ido construyendo y que me han ido llevando hasta la situación en la que estoy ahora mismo. Con un patrimonio de más o menos 70.000 euros con 24 años. Y vais a ver cómo la realidad es mucho más simple de lo que parece. Y mucha parte también es esfuerzo y suerte. Y eso sí, antes de entrar al lío, si te interesan todo este tipo de vídeos de finanzas personales, de cómo gestionar tus ahorros y tus inversiones, pues no olvides seguirme, que es gratis y me ayudas una barbaridad. Y ahora sí que sí, vamos al lío. Bueno, básicamente he preparado este escaligrado así sencillito, que ya veis que es con IA, y es un poco tontería, pero me va a servir un poco de guía para ir contándoos cómo he llegado hasta este punto de los 70.000 con 24. Y bueno, es que al final, como un chaval cualquiera, yo hice mi bachillerato, no sabía muy bien a dónde tirar y bueno, pues decidí entrar a la parte de ingeniería porque siempre nos han dicho que es una carrera que tiene muchas salidas y bueno, como no lo tenía muy claro, decidí ir por ahí. Y ese fue precisamente mi punto de partida. Que justo para eso yo me vine a vivir aquí a Madrid a estudiar, en este caso, ingeniería mecánica, que fue lo que hice. Personalmente tuve la gran suerte, que ya sé que muchos no tienen, de pues, poder estar en casa de mis padres y por lo tanto pues no tener estos gastos de que si ir a un piso de estudiantes, que si ir a un no sé qué, y bueno, y eso veréis que ha sido un factor diferencial, y os lo adelanto desde el principio, para poder ir acumulando estos ahorros. Pero bueno, en resumen, que me metí en ingeniería mecánica sin saber muy bien qué quería hacer y poco a poco, en paralelo a lo que es la carrera, pues descubrí lo que es la programación pura y dura. Esto hará, pues, yo creo que en 2020, que fue el año del COVID, más o menos, por ahí, que ese fue mi primer año de carrera. Y en paralelo a que me iba sacando poco a poco, con bastante sufrimiento, la carrera, pues fui aprendiendo temas de programación. Que ahí en ese entonces, pues como no estaba el tema de la IA, me tragué muchísimos tutoriales, muchísimos ejercicios, muchísimas, bueno, que me podía tirar fácilmente, aparte de lo que estudiaba, 4 o 5 horas con el ordenador todos los días, pero súper, súper fácil. Y vais a ver que esto, que parece una tontería, es lo que al final me ha permitido estar en el nivel de ingresos que estoy ahora. Que bueno, ya os contaré, y lo veremos ahora, que no es algo regular, es algo que cambia mucho, pero bueno, buena parte viene de esto de aquí. Durante estos años de carrera, es verdad que, bueno, estando aquí en casa de mis padres, pues no tenía grandes gastos, pero lo que sí, y esto sí que tuve la suerte, bueno, o decidí bien al principio, no me di ningún lujo, ni ningún gasto adicional, ni hice ninguna tontería con el dinero, más que algún intento de emprendimiento que veremos ahora. Pero básicamente, al no hacer estos gastos tontos, pues todos los pequeños ingresos que podía ir cogiendo, pues ya sea de las becas que me daban de la universidad, ya sea de algún dinero que me podían dar mis padres para ayudarme a comida o a salir a algún fin de lo que sea, pues al final el no ir haciendo esos gastos hormiga o estos comprarte, darte lujos cuando eres tan joven, pues me fueron permitiendo ir montando una pequeña base de ahorro, que ya os digo que no era mucho, ¿eh? Prácticamente cuando acabé la carrera debían ser en torno a los 10.000, 12.000, no más. Aunque sí que es verdad que por en medio, en segundo de carrera, por ejemplo, me fui a trabajar 2 meses en verano a una fábrica para temas de ingeniería, que bueno, ponle de ahí, que el salario era en torno a unos 1.300 o una cosa así, que ya con eso son unos 3.000. Luego las propias prácticas de la carrera, que además de hacer las prácticas, que son 4 meses, y que en 4 meses, 2 meses creo que fueron, y que en ingeniería pues son remuneradas, que eso te permite, si como en mi caso no tienes gastos, pues te permite ahorrar, y además hice unas prácticas extracurriculares adicionales, pues para tener este pequeño ingreso que me venía muy pero que muy bien.
Y ese fue mi punto de partida. Un chaval normal, que no sabía qué narices estudiar, que se metió en ingeniería, pues porque siempre dicen, ¿no?, que de ahí hay salidas, que luego realmente es así. Y que bueno, no tenía absolutamente ningún conocimiento financiero, ni de inversiones, ni de cómo tenía que gestionar mis ahorros, ni nada. Sino que simplemente pues decidí hacer un gasto responsable, porque soy una persona que no le gusta darse tampoco lujos excesivos. Y esto me permitió pues montarme un pequeño colchón de en torno a eso, a unos 10.000, 12.000 euros, más o menos. Eso sí, durante estos años no fue todo sobre ruedas, digamos. Aparte de lo que es la carrera, pues como ya, si habéis visto vídeos del canal veréis, soy una persona un poco inquieta y me gusta mucho empezar cosas nuevas, sobre todo la parte inicial del emprendimiento, de pensar una idea y tratar de ponerla en marcha. Pues como no, en los 4 años de carrera pues fui haciendo algún pequeño emprendimiento, ¿vale? O algún intento, más bien, digámosle. Que en esa época, sobre todo, estaba muy de moda todo el tema del dropshipping, el Amazon FBA, alguna pequeña parte de inversiones. Y aquí os cuento que algunos salieron un poco mejor que otros, pero en general, la tónica general fue que no funcionó absolutamente ninguno. Empecé con temas de dropshipping, hice un par de pruebas, monté una tienda que yo creo que era de tiendas de campaña, una cosa así, no sé, un mierdón bestial, que como comprenderéis, pues por suerte no palmé mucha pasta porque era un poco de ads, el dominio y tal, igual fueron 200 euros en total, una cosa así. Pero bueno, resumen es que fue un fracaso absoluto. Y de ahí conseguí ahorrar un total de 0 napos. Y este fue el primer batacazo de realidad de que nada es tan fácil como parece o como te lo pueden hacer parecer, ¿vale? Y aquí, este fue el primer fracaso, que no es un fracaso porque tampoco es mucho dinero y me sirvió para aprender mucho, pero bueno, aquí al final lo que vi es que sin un plan, sin una estrategia y sin tener claro cómo hacer las cosas y seguir esa ruta, pues era muy complicado que nada funcionara, ¿vale? Y de ahí, después de haberlo dejado pasado unos meses, empecé con temas de Amazon FBA. Que bueno, para los que no lo sepáis, básicamente lo que se hacía en ese entonces, y yo creo que se hace ahora muy parecido, que cogías, comprabas productos en China, los metías en Amazon y los revendías. Básicamente, ese es el resumen. Y es verdad que aquí, a diferencia del dropshipping, también es verdad que Amazon, como te ofrece toda su plataforma, pues es más sencillo, pero conseguí posicionar un producto, que os estaré poniendo una foto, una chuminada para hacer sushi en casa, que la verdad, o sea, en ese momento es que ni me gustaba el sushi, para que veáis la tontería, pero sí que es verdad que este fue el primer medio emprendimiento que empezó a arrancar, ¿vale? Os estaré poniendo por aquí algunas fotos, pero más o menos llegamos a días de 80 euros de facturación al día y creo que al final facturé un total de 3.000 euros, una cosa así, más o menos. Que quitando la parte del stock y tal, igual gané la mitad, 1.000 y algo euros. Eso sí, como todo buen novato, pues no todo iba a ir sobre ruedas. Y lo que me pasó es que rompí el stock, me quedé sin ningún producto y pasé de estar en la primera posición a desaparecer completamente y se me fue todo, como comprenderéis, a la auténtica mierda, dicho mal y pronto. Y de ahí no hubo Dios quien reposicionara el producto porque ya había venido competencia y ahí ya se jodió. Y este fue, digamos, ese fracaso número 2, ¿no? De un producto o de un negocio que podía haber hecho funcionar, que por no tener estrategia, ni plan, ni hacer las cosas bien, pues al final no acabó de ir del todo bien. Y ya os digo, ninguno de estos dos negocios me parece que si estáis pensando de aumentar vuestros ingresos, sea el camino. Porque al final son muy rollo, tienes que saber mucho de marketing, de posicionamiento, tienes que poner mucho dinero de primeras y bueno, que es complicado para un novato, sobre todo es complicado. Tienes que dedicarle bastante tiempo. Y bueno, como os decía, justo en paralelo con todo esto, yo seguía haciendo mi carrera, seguía haciendo la ingeniería y después de 4 años, de ya os adelanto, muchos ceros y muchos unos, pero por suerte conseguí acabar la carrera en los 4 años. Y ahí me volvió a pasar lo mismo que en el bachillerato, que es, vale, ahora acabo la carrera y ¿qué narices hago con mi vida? Pues este fue el primer dilema real, ¿vale? Porque es verdad que soy una persona muy inquieta
Y entonces el tema de la oficina, un horario fijo, y eso es algo que no me ha gustado nunca nada, no me ha llamado nunca nada la idea. Y diréis, vale, pero es que estás en uno. Sí, totalmente. Pero tiene mucho más sentido del que puede parecer. Pero bueno, que me enrollo. Que al final no tenía muy claro qué hacer y dije, bueno, como todos estos años los he estado dedicando casi más a la programación y a aprender temas en aquel momento, de IA, pero de IA tradicional, todo el tema de redes neuronales, todos estos rollos, dije, bueno, pues voy a meterme a hacer un máster en temas de data y de todo este tema de modelos predictivos de IA, y por lo menos si encuentro el curro de oficina de eso, por lo menos estaré haciendo algo que me gusta, ¿no? Y así fue, me metí justo a hacer el máster, que la verdad fue muy interesante, porque se tocaban muchas cosas que ya había estado viendo por mi cuenta, pero a nivel ya de detalle y de una puesta en producción en empresas grandes, que eso es lo que me llamaba mucho la atención. Y fue haciendo este máster donde encontré justo el trabajo donde estoy ahora, que básicamente estoy en temas de consultoría tecnológica, con proyectos de temas de IA, de datos, etcétera. Bueno, al final un curro de oficina, lo único bueno es que me permite, y desde el principio me permitía estar en 100% remoto, que eso la verdad que es una ventaja muy pero que muy grande. Y en paralelo a esto, yo seguía aquí en casa de mis padres. Es verdad que tenía algún gasto porque me pagaba la comida y bueno, pero al final se quedaban unos gastos de unos 200, 300 euros al mes, que no es tampoco mucho, y ya una vez empiezas a ingresar un sueldo, pues obviamente ya te empieza a permitir ahorrar de verdad. Pero bueno, hasta aquí todo lo que podría ser una cosa normal, ¿no? Una persona que estudia su carrera, sale de su carrera, encuentra un trabajo de oficina y, bueno, estaba ahí en el trabajo, yo creo que con un salario de entrada de 24.000 brutos o una cosa así, que son unos 1.500 netos al mes, más o menos. Pero bueno, con la ventaja de que, como os decía, no soy de darme grandes lujos y prácticamente yo creo que ahorraba en torno al 70-80% de mi sueldo, que es lo que me ha ido permitiendo generar este patrimonio poco a poco. Pero bueno, ahora que ya tenéis la base de cómo llegué o cuál fue mi camino inicial hasta aquí, que ya veis que es el camino de una persona completamente normal. Ahora sí, vamos a ver el punto de inflexión que hizo que cambiaran las cosas por completo, pero completamente por completo. Básicamente, más o menos, después de un año trabajando en consultoría, pues es verdad que el trabajo me gusta, la empresa en la que estoy a gusto, la gente hay buen ambiente, los proyectos son interesantes, pero es verdad que a mí desde siempre, pues, todo el horario de el 9 a 7, bueno, en este caso de consultoría, os podéis imaginar que a veces un poquito más, pero es algo que nunca me ha gustado y que me frustra un poco, ¿no? Y desde siempre, pues he tenido esa sensación de perder el tiempo o de quizás no aprovecharlo como me gustaría. Y es aquí cuando empecé con todo el tema de las inversiones, a leer temas muy relacionados de cómo hacer la gestión del dinero, cómo empezar a ahorrar y sobre todo cómo no gastar en gilipolleces, básicamente. Y ahí fue el punto de inflexión, que de casualidad, yo creo que fue por YouTube, me encontré un vídeo del tema y me moló demasiado. Ese es el problema. Me dio por hacer la típica de calcular el interés compuesto, ahorro esto, no sé qué, y digo, hostia, aquí puedo llegar de verdad a cambiar mi situación financiera, pero de verdad. Y ahí fue cuando empecé de verdad a tomarme todo este tema del dinero en serio. Me senté un día, yo solo, con mi cuaderno, para intentar montar un plan con la idea de en algún momento poder ser financieramente libre, digamos, ¿no? O decidir si quiero trabajar y en qué quiero trabajar y en qué quiero dedicar mi tiempo, ¿no? Que parece una utopía y ya os contaré, pero la mayoría de gente se parte los cojones cuando les digo que me quiero retirar joven, pero me puse a echar los números y dije, bueno, a ver, es complicado, no voy a mentir que es complicado, pero aprovechando mi situación y que mi coste de vida es tan reducido, digo, bueno, vamos a pensar un plan, vamos a estructurarlo y a partir de ahí vamos a intentar mejorar la situación y vamos viendo. Os intentaré poner una foto por aquí si encuentro el cuaderno de cuando lo pinté, pero básicamente
el primer target o el primer objetivo al que debía llegar es a los 70.000 euros a final del 2026. O sea, es decir, de aquí a 4 meses. Que como ya habéis visto, pues hemos conseguido llegar un poco antes. Pero bueno, una vez definido el plan, dije, vale, yo tengo claro que lo primero que tengo que hacer es limitar mis gastos lo máximo posible para tener cada vez más tasa de ahorro y aprovechar ese ahorro para, una vez montado ese fondo de emergencia que ya tenía, esa liquidez, pues ir dedicándolo propiamente a la inversión, ¿no? Que es lo que habéis estado viendo aquí en el canal desde hace ya prácticamente un año, vamos a hacer. Y claro, es verdad que te pones a echar los números y cualquier persona con un salario normal de 1.500, 1.600 euros, simplemente con los gastos fijos, pues ya mínimo, aunque viváis con vuestros padres, si ayudáis un poco en casa o hacéis la compra o lo que sea, pues al final 600, 700, 800 euros se os van súper fácil, ¿vale? Yo en mi caso, es verdad que estoy donde mis padres, pero bueno, me pago toda la comida, transporte y bueno, desde hace ya un tiempo les pago un alquiler para intentar ayudar en casa. Y claro, con un sueldo normal, con el nivel de vida que hay y con estos gastos fijos que todos tenemos, pues te pones a echar números y dices, vale, te vas a retirar, compañero, a los 65. Y como ya os he ido adelantando, pues no es lo que me gustaría, la verdad. Y por eso, y una cosa muy importante y que muchas veces no se le pone tanto énfasis en este mundillo de las finanzas personales o de la inversión, es tratar de aumentar los ingresos. Al final, bueno, todos tenemos un límite de cuánto nos podemos bajar los gastos para aumentar el ahorro, pero al final llega un momento que no puedes bajar más porque tienes que comer, tienes que hacer un mínimo de vida social, el transporte, y no puedes bajar más. Y es ahí cuando lo que hay que empezar a hacer es aumentar ese techo de ingresos, tratando siempre de que estos gastos se mantengan lo más bajos posibles. Y ahí es donde aumentamos ese porcentaje o esa tasa de ahorro, que es lo que muchas veces intento transmitir en los vídeos, que la parte más importante, sobre todo si sois jóvenes, si estáis empezando, es mantener los gastos bajos, aumentar los ingresos y todo este margen a ahorrarlo e invertirlo. Y por favor, eso sí, intentar evitar entrar en la típica de comprarte un coche y financiarlo, de pegarte las vacaciones padres todos los años. O sea, intenta gastar con control, al menos si quieres mejorar tu situación financiera. Si te la traes floja, pues haz lo que te dé la gana. Pero bueno, básicamente esa fue mi conclusión. De oye, yo llevo unos meses ahorrando prácticamente el 70% de mi sueldo, que está muy bien, pero quiero ir más rápido y no puedo. Y entonces la única vía es aumentar los ingresos. Y aquí, como llevo haciendo temas de desarrollo muchísimo tiempo, pues de casualidad decidí, y os lo estaré poniendo por aquí, hacerme un perfil en plataformas de estas de tipo freelance, como Fiverr, Upwork y todo este rollo, ¿no? Y bueno, os podéis imaginar que una persona que no tiene ni idea al principio de marketing, ni de ventas, ni de posicionarse, pues no vendía ni me comía ni un auténtico colín, ¿vale? ¿Qué es lo que os va a pasar siempre? Cuando empecéis, vais a llegar siempre con la euforia de ¡wow! Me va a ir súper bien. Llegas allí, te das la hostia como me la di yo, bajas otra vez a tierra y a partir de ahí es cuando ya toca empezar a crecer, ¿vale? Y os lo digo completamente transparente, porque yo desde que me di de alta hasta que empecé a tener el primer cliente, no os exagero que pudieron pasar 6 o 7 meses, pero muy fácilmente, pero que muy fácilmente. Y sobre todo, si lo estáis compaginando, vuestro emprendimiento o vuestro negocio, con un trabajo, pues podéis imaginar que con la falta de tiempo es el doble de complicado todavía. Pero bueno, que eso no es el tema del vídeo. Después de lo que os digo, más o menos 7 meses, una cosa así, me llegó el primer cliente. Que eso sí, tuve la buena suerte de que conseguí cerrar la venta con el primer cliente que me contactó. No os puedo enseñar exactamente el nombre del cliente ni exactamente lo que hicimos, ¿vale? Porque tengo acuerdos de confidencialidad y no puedo ir diciéndolo todo, pero para que os hagáis una idea y sobre todo pues para aquellos que no lo creéis o que os pensáis que estas cosas son imposibles, bueno, para que lo veáis con números reales de cómo fue, ¿vale? Y os iré poniendo fotos de algunas de las cosas. Básicamente este primer proyecto lo que hicimos fue montar un campus de oposiciones online y aparte les montamos propiamente la web
suya del negocio, ¿vale? Y esto fue en octubre del 2025. Y por esto me pagaron 4.708 euros, que fue un proyecto más o menos que duró 3 meses y medio, una cosa así, más o menos, ¿vale? Que bueno, os podéis imaginar que esto es facturación, que esto no es neto, ¿vale? Aquí luego tiene que venir Hacienda, pasar la mano y llevarse casi el 50% entre IVA y IRPF, ¿vale? Pero bueno, porque tengáis unas cifras reales de lo que se puede llegar a ganar aquí. Pero antes de esto, es muy importante, y eso lo quiero dejar claro desde el principio del vídeo, que al final cada uno tenemos nuestras habilidades y nuestro área de expertise, digamos, ¿no? Eso que se nos da bien. Y eso es muy importante de cara a que, pues por ejemplo ahora, con todo el tema de las agencias de IA, las agencias de marketing, el no sé qué, no intentéis 800 negocios cuando ni siquiera es vuestro área de entendimiento, porque os vais a frustrar mucho, va a ser muy complicado levantarlo y tampoco vais a llegar a aportar muchas veces al cliente el valor que necesita, ¿no? Y por eso es importante, o al menos desde mi punto de vista, que antes de que os pongáis, si sois jóvenes, a emprender o algo así, que os tiréis 1 o 2 años en un trabajo, porque os va a venir muy bien para ir ganando conocimiento en el sector, ir aprendiendo cómo se gestionan todos los proyectos, cómo se gestionan los mantenimientos, cómo se hace la parte de venta, porque eso luego, cuando queráis trasladarlo a vuestro negocio, os va a venir muy muy bien. Y aparte, si aprovecháis esos 2, 3 añitos trabajando para ahorrar, cuando arranquéis vuestro proyecto vais a tener ese colchón que vais a poder dedicar para financiaros el proyecto, ¿no? Pero bueno, que al final eso es mi opinión, dejadme por comentarios cómo lo veis vosotros, pero yo creo que es lo más sensato. Y todo esto, ya os lo adelanto, todo esto que os voy a ir contando es en paralelo con el trabajo. Yo ahora mismo sigo haciendo mi trabajo normal y toda esta actividad adicional la hago principalmente los fines de semana o entre semana, pero a altas horas de la noche, como de 10 a 12 o una cosa así. Pero bueno, la ventaja que tuvo este primer proyecto es que además de propiamente el campus que montamos, pues tenía un pequeño mantenimiento mensual. Que esto me fue lo suficientemente útil como para cubrir la cuota de autónomos y de esta forma poder plantearme de verdad empezar a tomarme este hobby en serio. Pero bueno, una vez terminamos este campus, que lo que os digo fue más o menos en octubre del 25 o una cosa así, ¿vale? A partir de ahí, noviembre fue un mes completamente vacío, ¿vale? Hubo algún evolutivo aquí en el campus, que fueron unos 361 euros, que fueron pequeños ajustes, pequeñas nuevas funcionalidades, etcétera. Y luego propiamente el mantenimiento, que eran en torno a los 200 también. Pero, bueno, ya veis que es un mes donde no conseguí hacer ninguna venta de ningún otro proyecto y por lo tanto el único ingreso que me seguía llegando principal era mi salario. Pero eso sí, yo siempre seguía con la mosca detrás de la oreja de hay que empezar a darle caña a esto, de verdad esto puede funcionar y sobre todo que me podía ser útil para aumentar esa capacidad de ahorro de la que os hablo que es muy pero que muy importante. Para este punto además, justo, yo creo que fue en octubre del 25, más o menos, no me hagáis mucho caso, empecé también este canal de YouTube. Porque básicamente yo de casualidad con YouTube me encontré un canal muy similar que a mí personalmente me fue súper útil para motivarme, para gestionar bien mi dinero y para empezar a hacer las cosas bien, ¿no? Y dije, bueno, pues voy a empezar a intentarlo yo también y si puedo ayudar a alguien, pues mejor que mejor. Así que ya veis, para que os hagáis una idea de que aquí nada es gratis, ni nada se consigue así, ni te regalan nada. En ese momento estaba en paralelo y sigo, con mi trabajo de 9 a 7, normal como el que tenemos todo el mundo, con este negocio en paralelo, que básicamente se comía prácticamente el resto de mi tiempo, y además entraba esta nueva, esta nueva actividad, digamos, con el tema de YouTube, que parece que no, pero ya os adelanto que entre grabar, editar, pensar las ideas y no sé qué, lleva mucho, pero que mucho tiempo. Pero bueno, aquí ya os digo, estaba más o menos a un resumen de 16 horas diarias de trabajo súper fácil. Y ya os adelanto que aquí es donde empiezan a llegar los primeros comentarios de no sales de casa, no hacemos que trabajar, etc. Simplemente para que lo tengáis en cuenta, que si empezáis a hacer un trabajo en paralelo al vuestro,
o en los fines de semana, etcétera, ya os adelanto que os van a decir muy parecido seguramente. Pero bueno, al final uno mismo, tú cuando tienes tu plan, yo creo que lo más importante es seguir con ello, ir para adelante independientemente de lo que te digan. Si fracasas, fracasaste pero aprendiste, pero por lo menos lo has intentado, que para mí yo creo que es lo más importante. Pero bueno, y aquí ya estábamos en este punto donde parece que empezaba a arrancar el negocio, parece que, oye, pues si he cerrado un proyecto, ¿por qué no voy a poder cerrar más, no? Y al final, si soy capaz de ejecutarlo en tiempo y forma, sin perder el rendimiento en mi trabajo, pues mejor que mejor, porque además todo lo que aprenda lo voy a poder después utilizar en mi propio trabajo, pues para mejorar allí, que veremos qué es lo que después ha ido pasando. Y llegó finalmente diciembre, último mes, cierre de año, no pensé que iba a llegar absolutamente nada más, pero para sorpresa llegó el proyecto más grande y más complicado, pero ahora entenderéis por qué, pero muy complicado, que he tenido nunca. No os puedo adelantar mucho porque veréis la máquina en cuestión en un sitio bastante conocido, yo creo que dentro de no mucho, pero básicamente me pidieron, como aparte de la parte de software, pues yo soy ingeniero, pues me pidieron a ver si tenía capacidad de montar una máquina con unos temas de dispensación automática. Os estaré poniendo alguna foto por aquí que me tiré yo con unos amigos en el garaje, bueno, tipo Steve Jobs, pero a lo ultra mega cutre, ¿vale? En un garaje mientras montábamos la máquina. Y aquí sí que vino uno de los principales, ¿cómo decirlo? Bueno, puntos de inflexión o puestas a prueba que he tenido en mi vida, ¿vale? Porque aquí sí que estaba teniendo una carga de trabajo bestial. De hecho, si veis el canal de YouTube y os vais a ver los vídeos, veréis que estuve unos meses ahí sin subir absolutamente nada, pero porque es que no daba abasto. Pero bueno, al final todo era por algo, obviamente, aparte de que el proyecto era muy chulo. En este punto nos pagaron unos 5.300 euros más o menos. Que es verdad que esto no era todo para mí, porque aparte de propiamente Hacienda, pues como lo hice con una serie de amigos, una parte iba para cada uno se encargó más de la parte del diseño, otro de los proveedores, etcétera, etcétera. Pero bueno, que nos llegó un buen tajo para cerrar el año. Y ya os digo, es que al final para conseguir estos clientes o estos ingresos adicionales, tampoco hice ninguna cosa loca, la verdad. Esto viene todo de esto que veis aquí, de que me di de alta en plataformas estas de freelance, me fueron contactando, fui cerrando clientes y así es como ha ido funcionando la historia. Es verdad, y ahora os contaré, que al final últimamente sí que lo estoy empezando a ver más como una oportunidad de negocio seria y voy a empezar a tratarlo un poco más formal, pero bueno, para que veáis que es que lo más importante al principio es dejar de pensar y dar el paso y ya está. Si sale bien y si no, pues nada. Pero bueno, en resumen, que cerramos el 25 con prácticamente unos 10.000 euros facturados en 3 meses, una cosa así. Obviamente, un buen tajo se lo llevó mi querida Hacienda, ¿vale? Que yo creo que fácil pudieron ser 4.000 y pico, 5.000 euros fácil, pero bueno, al final, en 3 meses entraron otros 5.000 euros que, ya os digo, como no aumenté los gastos, pues se fueron directamente a los ahorros y a las inversiones, ¿no? Que es un poco similar lo que ha ido pasando estos meses y que algunos me decían, no, pero es que 5.000 euros de ingresos, no sé qué, no sé cuánto, así cualquiera. Ya, pero también es complicado, ¿eh? Y hay que tirarse sus 16 horas currando, que no es gratis, y dejar muchas cosas de lado por tratar de mejorar tu situación, que tampoco es tan sencillo como parece. Y ahí básicamente lo vais a ver, que más o menos con todo esto cerramos diciembre, lo tenéis aquí en el vídeo este, madre mía, qué mal se ve así. Pero bueno, que prácticamente estábamos en torno a los 50.000 euros, ¿vale? Bueno, que en realidad es un poco menos porque ahí todavía no me había llegado la factura de Hacienda, pero bueno, que más o menos por ahí acabamos el año. Y que de casualidad justo uno de los vídeos del principio, este de aquí, que fue la primera actualización del portfolio, la segunda, aquí en noviembre, no, perdona, aquí en octubre, creo que fue, estalló el vídeo. Y de ahí, yo una cosa que hacía puramente por entretenimiento, y que lo sigo haciendo por entretenimiento, porque
me gusta y si os puedo ayudar a alguno de vosotros, pues mejor que mejor. Pero, joder, empezaron a llegar visitas y quieras que no, pues uno también quiere estar a la altura de la gente que ve los vídeos y por eso pues me lo empecé a tomar también un pelín más en serio y he ido publicando pues más de forma más periódica, ¿vale? No lo he ido dejando tanto. Pero vamos, resumen, que acabo el 25, yo como mataba a trabajar creyéndome el rey del mambo y ya os adelanto que al principio del 26 no fue tan guay. ¿Vale? Entra el 26, seguimos con el mismo plan, seguir haciendo mi trabajo normal, intentando aportar cada vez más valor para, bueno, pues para tener un ascenso y que me mejoren un poco el salario, que al final así acabo siendo. Y en paralelo, pues tratando de aumentar estas diversas pequeñas fuentes de ingresos que me ayuden a no depender tanto únicamente de mi salario. Que esto para mí es súper importante porque tener mucha dependencia hacia una sola cosa generalmente hace luego muy complicado que tomes las decisiones correctas, ¿vale? Porque siempre vas a tener el sesgo de, oye, y si pierdo el curro, ¿qué coño hago con mi vida? Bueno. Por eso para mí es muy importante ir construyendo estas pequeñas fuentes de ingresos en paralelo, ¿vale? Pero bueno, ya os adelanto. Empezamos el 26, justo me suben en el curro, creo que estaría cobrando 1.900, 2.000, más o menos, tampoco mucho más. Y aquí empezó la primera, bueno, o la segunda caída a la realidad, ¿vale? Y es que ni en enero ni en febrero, aun dedicándole más tiempo de lo que había dedicado antes, conseguí cerrar ninguna venta. Es verdad que seguía teniendo el mantenimiento del campus este de oposiciones, que eran en torno a unos 200 euros, que al final, entre la cuota autónomo y el IRPF, pues te quedas con 50 pavos al mes, que no es nada. Y aquí empezaron las frustraciones, ¿vale? Y esto ya os adelanto, seguramente a muchos os habrá pasado, si habéis intentado hacer algo aparte del curro, que bueno, al final un trabajo estable, lo bueno que tienes es que sabes que vas a recibir tu nómina y cuando emprendes pues pasan cosas de estas, que tienes que ir aprendiendo, mejorando, va a haber meses buenos, meses malos y por eso también es muy importante hacer una buena gestión financiera, ¿no? Pero bueno, como decía, en este punto más o menos seguía con el mismo nivel de gastos, que bueno, tenéis por ahí en los vídeos del canal, pero más o menos está en torno entre los 500 y los 700, depende un poco del mes. Y había ido aprovechando todos estos ingresos para ahorrar cada vez más. Y estaba en torno a una media de 2.000, 2.100 de ahorro mensual, más o menos, ¿vale? Que ahí ya lo estaba dedicando puramente todo a la inversión. Que eso lo podéis ver en el vídeo, bueno, os dejaré por aquí el link, en el vídeo que hice del primer año invirtiendo en Trade Republic. Que ahí veis como las aportaciones pues han sido casi a todo. Pero bueno, por suerte, ya en marzo, creo que fue, ya justo para cerrar ese trimestre, hicimos un segundo evolutivo de la máquina esta que os comento, ¿vale? Que eran una serie de cambios, bueno, que ya os anticipo que fue meter la radial al cañón, matarnos la cabeza a pensar cosas y imprimir cosas en 3D, pero así. Pero bueno, que al final fue ese pequeño ingreso o ese pequeño chute de motivación o de energía que me hacía falta en ese momento. Y ahí ingresamos prácticamente, creo que fueron unos 3.088. Que pasa un poco lo mismo que para la primera fase. Al final hay una parte que va al resto del equipo y luego hay otra parte que va para Hacienda. O sea que yo creo que en total fueron unos 1.200, 1.300 de ingresos adicionales. Que está muy bien, pero bueno, que al final también aquí nada es gratis, que entre cuotas de autónomo, IRPF, IVA y toda la pesca, pues se llevan prácticamente el 47% de lo que ingresas. Pero bueno, eso es un debate aparte. Pero aquí ya sí que empezó el punto de inflexión, de decir, oye, esto que me estaba tomando media broma puede funcionar. Y bueno, ahora lo iremos viendo, pero en estos meses que han ido siguiendo, pues he ido cerrando más clientes y poco a poco pues vamos haciendo más estable, digamos, esos ingresos adicionales al trabajo, ¿vale? Que si habéis seguido esta serie de vídeos de actualización del patrimonio, que hago una vez al mes, pues ya vais viendo que hay meses que hago unos ingresos muy buenos, porque hemos cerrado una serie de proyectos, y hay otros que, bueno, pues que simplemente es el salario y ya está, y tampoco pasa nada. Y para ver estos últimos meses, mira, me voy a ir aquí a Track 3, que llevo un registro, bueno,
vais a ver que faltan cosas por registrar, pero bueno, que más o menos nos sirve para verlo, ¿vale? De cómo han ido los ingresos estos últimos meses, ¿vale? Y vamos a empezar por mayo, que aquí lo veis, que bueno, básicamente ingresamos propiamente el salario, luego una pequeña parte del mantenimiento y un par de evolutivos, o sea que en total habría prácticamente unos 3.000, una cosa así, ¿vale? Que con el ritmo de gastos pues fue un ahorro de en torno a los 2.200, 2.300, más o menos. Y luego, ahora sí, llega el verano y obviamente pues empiezas a tener algo más de tiempo, digamos, o bueno, sobre todo ahora en agosto, que yo personalmente tengo la jornada reducida, entonces, bueno, pues tienes más tiempo para dedicar a otras cosas. Y así ha sido. Al final me ha permitido cerrar entre junio, julio y agosto. Bueno, ahora agosto falta poner un par de facturas que no he metido todavía de ingresos, ¿vale? Pero bueno, que más o menos entre los 3 meses el ingreso aprox es de en torno a los 12.000 y pico de facturación, más o menos, ¿vale? Os lo enseñaré más claro cuando tenga todas las facturas ya emitidas, pero más o menos es una cosa así. Y esto se desglosa, y dejadme un momento que lo busque, porque lo tengo por aquí apuntado para contároslo, pero más o menos se desglosa en dos proyectos. Uno, una aplicación móvil que son en torno a los... Y dejadme que os lo diga, que tengo aquí un lío de facturas impresionante. Pero vamos, que es en torno a los 2.000 euros, una cosa así. Y aquí tuve un aprendizaje súper importante. Y esto ya, bueno, entiendo que después de casi 40 minutos que llevo aquí grabados, quedará muy poca gente viéndolo, ¿vale? Pero si estáis emprendiendo, os lo recomiendo desde el principio. No deis por sentado que la gente es buena gente, ¿vale? Nunca, nunca. Porque a mí personalmente me pasó que estaba en un proyecto con una persona, en este caso era de Estados Unidos, le monté la aplicación, no habíamos hecho un contrato, no me había pagado nada al principio, total, que se lo monté en sus servicios en la nube y cuando se lo monté me dijo hasta luego, me bloqueó en todos lados, no me contesta por ningún sitio y es, aparte del dinero perdido, que no era mucho, eran como 1.000 y algo, que hombre, se nota, pero no es el fin, pero lo que más jode es el mes y pico perdido trabajando en vano para luego nada, ¿vale? Y a partir de ahí sí que lo he ido haciendo siempre, y siempre que podáis, facturar una parte al principio del proyecto y otra parte al final. Y siempre, por favor, con un contrato, para que no os pase la misma liada que me pasó a mí. Pero bueno, que después de esta vino otra aplicación móvil, que estamos todavía con ella, que más o menos son unos 2.000 euros del proyecto, una cosa así, y luego tiene una parte de mantenimiento. Luego cerramos otra aplicación web, que también son en torno a unos 2.500 más o menos, que esa la metí ya en julio porque la estamos acabando ya de entregar. Y luego aparte, otro proyecto que es como una especie de marketplace, que ya os diré más en cuanto esté público, que por ese hemos facturado más o menos casi unos 5.400, una cosa así, más o menos, ¿vale? Pero bueno, aparte a este negocio, como me preguntáis por las fuentes de ingresos, aparte del trabajo y este negocio, sí que he ido montando ciertas aplicaciones o ciertos SaaS para intentar, ver a ver si podemos hacer el suficiente ingreso como para que pueda dejar el trabajo y dedicarme plenamente a este emprendimiento o a esto que es lo que de verdad me gusta, ¿no? Y de ahí salieron varios. El primero fue Track3, que si seguís el canal ya lo sabéis, que es esta plataforma de gestión de ingresos, gastos, inversiones, no sé qué. Que por cierto, hemos sacado ya la aplicación móvil para ellos, que os dejaré el link en la descripción también. Que básicamente no son ingresos que te cambien la vida, pero bueno, al final pone que son 200, 300, 400 euros al mes, que aunque tienes que pagar impuestos después, bueno, son pequeñas fuentes de ingresos que van ayudando a mejorar la situación. Y aparte de esto, tenemos otro SaaS que está en cambio. Este lo hago también con otro chaval que conocí, vamos, que es este aquí que se llama Ambora, que es un proyecto que va a salir en breve y que está pensado pues para ayudar a los negocios o a las personas que quieran montar un negocio digital a gestionar toda la parte del marketing, anuncios, email marketing, tema de artículos de SEO, bueno, un poco todo, y encima se conecta con todas las plataformas de Meta Ads, Google Ads y toda la pesca.
que también va a salir en breve, veremos a ver qué tal. Es un proyecto que tengo mucha ilusión, la verdad, porque es una herramienta que a mí personalmente me es muy útil cuando intento hacer un proyecto, como por ejemplo Track 3 o cualquier otro proyecto. Y que bueno, esperemos que vaya muy bien. De momento no genera ingresos, lo único que consume es tiempo, pero bueno, al final también me gusta ir haciendo estos pequeños emprendimientos de vez en cuando. Y la última fuente de ingresos es propiamente el canal de YouTube, que ya os adelanto y os pondré una foto porque sé que a alguno le da curiosidad seguro, que esto prácticamente no da nada, ¿vale? Igual si os digo que os da 30 euros al mes, me estoy hasta pasando, ¿vale? Es verdad que donde vendrían los ingresos es de la parte de sponsors, pero sinceramente, y siendo honesto con vosotros completamente, me parece que en el punto en el que está el canal, prefiero aprovechar esto para hablar con vosotros con completa libertad y tampoco rellenaros con huecos de anuncios y cosas que tampoco, saber si es un trade público o una cosa así, tener en cuenta que eso lo citaría sin pensarlo, pero que por lo general que no quiero meter ningún sponsor de nada ni meteros ruido, ¿vale? Porque al final esto yo lo veo más como, oye, un colega intentando hablar con vosotros, ayudar al que pueda, incluso aprender de vosotros, que muchos en comentarios me dejáis comentarios súper interesantes de temas de inversión, de cosas que estéis viendo, tendencias de mercado, que aunque no parezca, los leo todos y respondo a prácticamente el 90%. Pero bueno, básicamente aquí lo veis, una persona normal que trabaja mucho, que es verdad que no me pego la vida que se pegaría un ventañero de salir todo el día, de ir de viaje, de comprarme un coche, ni de comprarme una casa, aunque pudiera. Prefiero ahorrar lo máximo posible, seguir invirtiendo, crear esta base de patrimonio sólido, invertido, con el que ya pues pueda tener un poco más de libertad financiera y tomar decisiones pues con cabeza y sin depender de nadie. Y ya lo veis, al final, crear estas pequeñas fuentes de ingreso en paralelo, que no tienen por qué ser de 1000 euros, que al final una fuente de ingresos en paralelo de 400 euros, a todos, seguro que a todos, nos viene bien. Y simplemente escoger lo que se te dé bien, dedicarle tiempo y poco a poco, con paciencia y siguiendo siempre un plan y una estrategia, pues ir aplicándolo. Y al final, bueno, hay veces que funcionará bien, hay veces que no, hay veces que tocará pivotar y probar cosas nuevas, pero bueno, de todo vas a aprender y aunque no sea en ese propio negocio que estés montando, ya te digo yo que te va a servir en tu propio curro. Todo lo que vas a aprender de ventas, de marketing, de gestión de proyectos, de gestión de equipos. Al final son una serie de habilidades que parece que no, pero son súper útiles luego para ti. Y ahora sí que sí, no os doy más la turra. Si no os queréis perder este tipo de vídeos, acordaros, suscribiros que es gratis y darle un comentario y un like. Y si estáis desde el móvil, creo que ahora se puede hacer algo de hype o no sé cómo se llama. Que bueno, una chorrada, pero que si le dais, pues también. Y si tenéis alguna empresa o siempre habéis tenido alguna idea que queréis montar, bueno, que sepáis, os dejaré el link también, tenéis aquí mi perfil en Fiverr, ¿vale? Con el que hago todo este tema de desarrollo, que me podéis escribir por ahí o por correo, por donde queráis, y os intentaré echar una mano siempre que pueda. Y ahora sí, muchísimas gracias a todos, espero que estéis teniendo un verano cojonudo, de verdad, y que os pongáis unas metas, vayáis a por ellas, que estoy seguro que lo vais a conseguir. Y ahora sí que sí, yo me despido, adiós.